Seguimos en La Última Palabra a las 4 de la tarde, 19 minutos. Qué lindo tema, ¿eh? Hermoso tema, de Piano Bar. No te animás a despegar, se llama, de Charly García, y anteriormente Viejos Vinagres de Sumo. Qué lindo. Bien argentino estamos. Bien la música, bien para el el lunes. ¿Qué tenemos, Clary, ahora Hoy, ¿qué para les la voy a columna? explicar hoy? Bueno, vamos a hablar de edadismo. ¿Conocés la palabra? No. Bueno. Me imagino por dónde... ¿Viejismo te suena? Y ahí puede ser un poco más. Edadismo es una palabra que en realidad por ahí no nos suena tanto, pero que la estamos haciendo todo el tiempo, constantemente en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad occidental, Sí. que se empezó a hablar de esto hace muchos años, pero en diciembre del año pasado recién la Real Academia Española lo habilitó como una palabra y aparece ya en el diccionario de la RAE, que significa la discriminación por razones de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Bueno, esto lo aceptaron recién el año pasado, pero de edadismo se viene hablando hace mucho tiempo porque es un término que acuñó un médico especialista en gerontología en Estados Unidos desde 1968. Él estudiaba a sus pacientes y se daba cuenta de que cada vez más sufrían discriminación por las cuestiones de edad. Bueno, Sí. discriminación de montones de tipos. Y se entiende que hay más discriminación en los extremos de la edad. Por ejemplo, más discriminación por edad en la gente muy joven y en la gente mayor. Y a ver, ¿qué se te ocurre que puede ser como un comentario discriminador hacia la edad? Y yo imagino, y lo que pasa mucho es en el tema laboral. Dice, no, ya está grande. Ese es uno de los temas. Pero ya estar grande, incluso mucho antes de que llegue tu edad jubilatoria, lo cual eso es terrible. ¿Por qué? Porque son muchísimos años de una persona no pudiendo acceder al mercado laboral por muy vieja. Esto empieza a ser muy vieja, empieza a ser a partir de los 40 años. Sí. Lo sé porque tengo 40 años. O demasiado joven. Entonces, cuando sos demasiado joven, tampoco estás habilitado para ningún trabajo y es muy común entre los chicos que terminan la secundaria es decir con muchísima desesperación, me piden experiencia. Claro. Yo no tengo ninguna experiencia. Igual a veces te piden experiencias que vos decís, dale, hermano, en serio. No importa, porque la experiencia es excluyente, justamente. Sí, yo he visto en algunos trabajos que dicen, no sé, para depósito, para acomodar cajas y demás, experiencia de 2 años. Y vos decís, ¿en serio me estás pidiendo experiencia? Claro, de 2 bueno, años? porque la experiencia es una cosa excluyente. ¿O por qué? Porque en esa experiencia no van a contratar a nadie demasiado joven. Claro. Entonces se ahorran, según los empresarios, un montón de problemáticas con la gente muy joven o con la gente muy vieja. Y ahí empieza a accionar la cuestión de la discriminación por la edad. En el caso de las personas mayores, hay unos estereotipos muy fijos, ¿no? Para hablar, para pensar, pensamos muchas veces cosas sobre los abuelos, incluso decirle abuelo a una persona que es mayor de 70 dando por hecho de que tiene hijos o nietos, ya puede ser. De hecho, hay una anécdota graciosa del Mundial. Abuela, Sí. No era abuela. Y no era abuela. Ella no era abuela, no tenía hijos, nada. Igual no le molestaba. Y tampoco era una señora tan vieja, tan grande. Pero bueno, eso responde a estereotipos de edad súper marcados que tenemos. Y bueno, ¿cuáles serían estos? A ver, seguramente vas a reconocerte en esto, porque cuando yo los leía también me reconocía a mí misma en ese pensamiento. Por ejemplo, hablarle a la gente mayor de 70 años como si fueran chicos. Claro. Hablarles más despacio, más suaves, porque por ahí, como son viejos, no te entienden. Eso es un estereotipo, porque no quiere decir que porque seas mayor te hayas vuelto más tonto. Exacto. O más lento. La cabeza te sigue funcionando igual, salvo que, por supuesto, tengas alguna clase de patología previa que deteriore tu sistema cognitivo. Pero la mayoría de la gente mayor de 70 no sufre de esas patologías. Pensar que no tienen vida emocional más allá de sí mismos o de su propia familia. Por ejemplo, la abuela es muy vieja para ponerse de novia. Claro. O el abuelo es muy viejo para salir con una persona.
También en ese estereotipo es pensar que las personas mayores no disfrutan de una vida sexual plena. Y está probado en montones de encuestas. Estuve revisando mucho los datos de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vida de las personas mayores, que tienen una vida completamente igual y totalmente parecida a la de una persona de 35 años, solo que por ahí son más lentos con el cuerpo, pero eso no quiere decir nada. Todos estos prejuicios hacen que las personas mayores piensen que ya no son útiles y que no pueden tomar decisiones sobre su propia vida o sobre la vida social. Esto es algo muy común porque pasa en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo occidental o en países orientales que están más occidentalizados, donde empezamos a pensar ahí como un culto a la juventud, al ser jóvenes, al estar todo el tiempo bien según ciertos cánones que tenemos socialmente aceptados como los que son de juventud. Y a raíz de esto se calcula que 6.3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo. La gente empieza a crecer en edad y empieza a deprimirse por ya no entrar en esos cánones, porque también se entremezcla con otras formas de prejuicios, con el tema laboral, con el tema cognitivo, con el tema de ciertas discapacidades que podrían o no tener, pero ya hay una predisposición personal a pensarse como viejo y a pensar que eso está mal. Entonces, a medida que crecemos, nos vamos bajoneando porque justamente crecemos. Y bueno, yo siempre con mi tema, pero a que no sabes quiénes son los más afectados por el edadismo. ¿Quién? ¿Quién? No, te vas a sorprender. Esto no, las mujeres. ¿En serio? Sí, siempre. Pero vos sabés que hay algo que traen las mujeres de hace mucho tiempo que es, no te digo mi edad, no digo mi edad, porque viste que los hombres quizás no lo tienen a eso, que te dice, ¿cuánto tenés el hombre? 46, bueno, te lo dice, pero la mujer no sé por qué, ya lo traen, es como algo... Es que ser vieja y ser mujer es sinónimo de que está todo re mal. Claro, pero yo creo que es al contrario. Yo también lo creo, sobre todo pues estoy envejeciendo, entonces más vale que me acostumbre a la idea. Pero tenemos un arraigo desde lo social tan grande y aparte muy reforzado con respecto a todo lo que vemos desde la publicidad. O sea, gran parte de las publicidades que son dedicadas a las mujeres son dedicadas a que no tengas arrugas, que no tengas canas, que no te veas gorda, que no se note que sos menopáusica. Montones de cosas para que no se noten que tenés la edad que tenés. De hecho, un comentario muy común que recibimos las mujeres es, ¿tenés 40 años? Qué bueno, no se nota. Como si tener 40 años estuviera mal. O pensar que si no te teñís el pelo sos dejada. O todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con disimular ese paso del tiempo. Bueno, ¿esto cómo nos afecta? Muchísimo en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres muy jóvenes... perdón. Las mujeres muy jóvenes empiezan a tener problemas desde temprana edad para acceder al mercado laboral. ¿Por qué? Porque parece poco serio que una mujer muy joven tenga determinadas ideas. Sin embargo, cuando ya tenés una edad avanzada y un recorrido de experiencia en esta vida, sos demasiado vieja para determinados trabajos. Salvo aquellos que tienen por ahí que ver con situaciones más de poder dentro del trabajo, donde está más valorada la experiencia, pero ese mercado laboral es muy reducido y no todas las mujeres llegan ahí. Entonces quedan relegadas a las tradicionales tareas, o tradicionales porque las normalizamos así, a las tareas de cuidado, a las tareas de cocinar en la casa o cocinar para otro o cuidar chicos. ¿Por qué? Porque está asociado a que las mujeres grandes tenemos experiencia en eso. Entonces, se recorta muchísimo el mercado laboral a la vez que tenés que gastar un platal para mantenerte joven. Sí. Entonces, hay ahí todo el tiempo esa tensión donde las mujeres siempre estamos más tensionadas por las cuestiones de la edad. ¿Esto quiere decir que a los hombres no les pasa? No, por supuesto que les pasa. Obviamente. Y muchísimo, pero hay menos exigencia respecto a que no se vean de la edad que tienen. Sí. Y en el hombre está valorada el paso de los años como una cuestión de experiencia, y en las mujeres
Esto pasa mucho en el cine y hay un movimiento muy activo últimamente entre actrices de Hollywood muy famosas, entre ellas Jane Fonda, que tienen un movimiento de aceptar a las actrices viejas con el paso del tiempo. Muchas actrices que decidieron no operarse la cara, no parecer más jóvenes, son ellas, son hermosas, como siempre las vimos en el cine, pero no se han llenado de cirugías para parecer más jóvenes. Y ellas tienen un movimiento donde empiezan a hablar de estas cosas. Hace poquito fue noticia de Drew Barrymore porque en el medio de una entrevista sufrió de montones de calores porque está entrando en la menopausia y se pusieron a hablar de eso. Pero también, por ejemplo, ellas empiezan a hablar de que cuando cumplieron entre 40 y 45 años, los papeles que les ofrecían ya no eran los que les ofrecían antes, por ejemplo, de protagonista, de femme fatale o de lo que fuera, sino más bien como de abuela, bruja. Sí. Siempre, digo, había ahí una actriz que dijo que cuando cumplió 45 años le ofrecieron 5 películas para hacer de brujas. Porque en sí hay un estereotipo que está dado de que las mujeres mayores, digo, como en los cuentos de los hermanos Grimm, la mujer vieja es bruja, es mala y es fea. Sí. Y esto pesa muchísimo. Yo hay algo que me pregunto, ¿no? Porque esto de leer de todo esto me despertó como muchas preguntas. Sí, yo voy pensando también a medida que vas contando. A ver. ¿Por qué tener arrugas y tener edad está mal si es algo inevitable y absolutamente normal? Sí. ¿Desde qué momento como sociedad normalizamos que solo tener 30 años es lo que está bien? Si en definitiva cada vez más tiempo, o sea, el tiempo que más somos viejos. Sí. Y entonces, ¿por qué si envejecer es lo natural, normalizamos que luchar contra eso es lo que hay que hacer? O muchas preguntas hoy, vine muy preguntona. Es todo muy raro y aparte yo me pongo a pensar y hay una frase que también ahora recuerdo que cuando a mí no me la dicen, ¿no? Que lo escucho que dicen, che, ponele, ¿no? En este caso, tenés 40 pero te mantenés bien. Y vos decís, ¿qué es mantenerte bien? No lo sé. ¿Qué es mantenerte bien? No tener arrugas. En mi ¿Sabés caso lo que es no pasa? tener arrugas. Yo a veces me pongo medio filosófico, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente no te pregunta cómo estás de la cabeza, que es lo que de verdad importa. Ah, no, para nada. Se no, fija. no es lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa es lo verse que se bien, Gonzalo. Claro, y vos decís, y por dentro sabés si yo estoy No entrando en un proceso de depresión, o si recién salí, o si estoy contento, o si... No, nada. Bueno, muchas veces los problemas de la edad, sobre todo, por ejemplo, otra vez vuelvo con la temática de las mujeres. En las mujeres pesa muchísimo, sobre todo en las mujeres no madres, pesa muchísimo la cuestión del reloj biológico que le dicen, donde llega cierto momento de tu vida en la que, bueno, es más posible que no logres un embarazo si no lo lograste antes. Y eso pesa muchísimo. Y el estereotipo social de la maternidad pesa muchísimo sobre las mujeres de 36, de 38, de 40, de 45 años, donde la pregunta constante, ¿no? Sin preguntar previamente si es tu deseo, si no lo es, pesa un montón y genera luego depresiones muy severas. Eso y montones de otras cosas. Sí. Vos sabés que en esto voy a ser autorreferencial un poquito y a mí me pasa, yo tengo 33 y como verás tengo poco pelo y se me cae y siempre te dicen, che, pero te estás quedando pelado, tenés recién 33 y vos... Sí, y a la gente hasta a veces le molesta que no te hagas problema por eso. ¿Por qué no haces algo? Claro. ¿Sabés que hay un montón de cremas que te podés poner? El tratamiento sale 200 lucas. Si me las das... También podés ponerte implantes de cabello. Sí, he escuchado eso pero montones de veces. Pero no te preguntan si a vos te molesta o no que se te caiga el pelo. O que estés así con poco pelo. ¿Por qué? Porque a la gente... Yo tengo una teoría en chancleta. A ver. Con esto, te voy a decir. Mira, mi teoría es la siguiente. Que a la gente le molesta el envejecimiento de las demás personas que lo rodean. Porque no tienen resuelto su propio envejecimiento. Bueno, eso puede Cuando ser. una persona envejece feliz, le hace al otro que no tiene asumida esa felicidad del paso del tiempo, como un espejo incómodo. Y es como, ay, yo un día voy a ser así, tipo, como les molesta que te vayas a quedar pelado
porque en sí lo que les molesta internamente es que les puede pasar a ellos. Sí. Entonces, verlo en otro les devuelve un espejo que no les agrada. Mi teoría es esa. Probablemente es muy refutable, pero pienso eso. Digo, como, ¿por qué te molestan las arrugas del otro si al otro no le joden sus arrugas? ¿Sabes Digo, por por ahí qué? porque te molestan las tuyas. Y yo tengo otra teoría también, que muchas veces pasa, que a la gente le molesta, y gente también muy cercana a uno, le molesta que estés bien. A pesar de que haya problemas, a pesar de que haya arrugas, poco pelo, canas, no sé, lo que se te Las ocurra. cosas que se caen, Las todo, cosas que las se- cosas claro, que caen. todo. Eso a mí me tiene un poco en conflicto, pero bueno, no importa. Pero, Se puede seguir con eso. pero viste, a la gente le molesta que a vos no te moleste que eso pase. Pero ¿cómo no te va a molestar si te estás quedando pelado? O si, no sé, se te están marcando las arrugas. Y no me molesta. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que me ponga como vos? ¿Que me moleste? Claro, no sé, sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que las personas somos todas sociales y nos hacemos espejo Sí. unos de otros. Entonces, el espejo más grande que tenemos en sí es vernos en redes sociales, es vernos en la televisión, es vernos donde nos refuerzan esos estereotipos, donde qué es lo que está bien. Y bueno, lo que está bien es ser joven, hombre joven, mujer joven, con todo puesto en su lugar, digo, con las medidas que corresponden, puestas donde corresponden, con Sí. el pelo de una manera, con el corte de pelo que se necesita, con determinado tipo de cabello y con determinadas facciones. Y cuando no entramos en eso, y eso corre por cuenta de todas las edades, ¿no? Cuando no entramos en eso, bueno, somos infelices. Pero en definitiva, cuando nos empezamos a mirar fuera de esa caja tan estereotipada, las personas somos súper diversas, de edades diversas, y no hay una mejor que la otra, sino que son diferentes periodos de la vida, donde podemos seguir disfrutando de la misma manera. Por supuesto que si tenés, no sé, a más avanzada la edad, yo calculo, pero esto no es general, que obviamente las cosas se van gastando más, que uno puede estar más cansado, Sí. o que no haces lo mismo que cuando tenías 20 años sencillamente porque ya no te place hacerlo, y está buenísimo. Sí, me parece que con la edad debería de venir como una seguridad mayor respecto a las cosas que tenemos ganas de hacer con la vida de uno. Pero todo esto nos tiene que hacer repensar. Me parece que abandonar, así como vamos abandonando diferentes cuestiones discriminatorias, como el sexismo, como la discriminación por el color de piel, también debemos abandonar esta caja tan opresora que es la discriminación por la edad, que la hacemos todos, porque Sí, todos, sí. todas las personas tenemos alguna clase de prejuicio con la edad, incluso también autorreferencial. Yo siempre estaba como muy traumada de cuando cumpliera, ay no, porque voy a cumplir 40 años y ay, Sí. no sé qué. Como Y si fuera que cumplís 40 años y se te llena de arrugas la cara. no es como la calabaza que Claro. que es como Blanca, que era, no era Blancanieves, la bella, Claro. ¿quién era la Ay, que no le me hace la acuerdo. calabaza? Esperen, ya se me va a venir, la Cenicienta. Cenicienta. Como Cenicienta que se le transforma la carroza en calabaza a los 40. Y nada que ver. Y está buenísimo. Y me siento mucho mejor ahora en montones de aspectos que cuando era más joven. Entonces hay esas fantasías personales que se refuerzan con toda la cuestión social que acompaña, que nos hacen pensar que ser adulto y que ser adulto mayor empieza a convertirse en algo horrible, deprimente, donde vos perdés autonomía de tu vida y donde van a empezarte a hablar como si tuvieras 5 años. Sí. Y me parece que está bueno empezar a hablarlo masivamente para empezar a romper esa cajita Sí. de discriminación y prejuicios que tenemos respecto a nosotros mismos y respecto a los que nos rodean. Bueno, ahí está. Pasaba esta linda columna que hablamos de la edad y de lo que estaría bueno que se cambie, como decías vos, empezar por uno mismo, ¿no? Porque uno lo tiene arraigado también y a veces cuesta sacárselo, pero cuando te toca a vos que te dicen algo del tema de la edad, decís, che, es feo esto. Entonces ahí es donde hay que tomar conciencia y decir, bueno, Claro. voy a prestar atención las próximas veces para no estar en ese papel, en el del otro lado, decir, che, discrimino a alguien por la edad inconscientemente. Claro. Así que vamos a estar atentos a eso, pero muy bueno, muy bueno el tema de la edad
Vamos a seguir la semana que viene con otro tema. Vaya Otro uno tema, a no saber sé, qué. algo se me va a ocurrir la semana. Hay un montón de ustedes, temas. Ustedes se conectan la Claro. semana y les vamos contando. Claro, ahí está, 4 de la tarde, 40 minutos. Seguimos con más música. Seguimos con la última palabra. Dale que nos queda un ratito todavía. En el próximo bloque te vamos a contar alguna de las curiosidades sobre los teléfonos celulares que usamos día a día. Vamos.